miles de virus. ¿Es posible esa realidad o es una utopía que cualquier sistema de salud tiene que adaptarla a la contaminación efectiva? Estamos con una experta en contención, en control de infecciones. ¿Cómo estás, Wanda? Wanda Alcalá, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, Wanda es enfermera, experta en control de infecciones, es la coordinadora del programa de infecciones de CEMIC, el Hospital Universitario CEMIC. ¿Entrar a un hospital, a una clínica, a un centro de salud es sinónimo de llevarse virus puestos? Es probable que sí, por la falta de hábito de la comunidad en sí de lavarse las manos, ¿no? O sea, uno puede llevarse desde tocarse una herida, si está infectada, o tocarse la nariz, o toser en las manos. Así que las instituciones de salud tienen normatizado cómo se va a limpiar. O sea, no es un detalle que se deja al azar. Se trabaja mucho en cómo vamos a limpiar el hospital en todas las áreas, desde la puerta de entrada. Sí, sí. Incluso está normatizada la frecuencia con la que se va a hacer. Nosotros decimos limpieza y desinfección porque todos los productos que se usan tienden a eso, a limpiar y a desinfectar esas superficies que pueden contaminarse rápidamente si la gente no tiene el hábito necesario, digamos, ¿no? Ahora, ¿es un problema de la gente o es un problema de la gente que lleva los virus o es un problema de las prácticas que no son del todo respetadas dentro de un hospital por parte del personal médico? De ambas, ¿no? Porque a veces es como te voy a decir, se minimiza la acción. Nosotros trabajamos mucho intensamente en esto de el personal que limpia no es una tarea menor, ¿no? Claro. Entonces tienen que darle su tiempo y su espacio, no pueden apurarlo porque puede cometer errores y en estos casos de aislamientos y más ahora con todo lo que se está viviendo del coronavirus, nosotros entrenamos a la gente que va a limpiar para que tenga práctica segura. Claro. O sea, así como se viste el médico para hacer un procedimiento y la enfermera, ella usa los mismos elementos y deben respetarse sus tiempos, no se los apura, por tanto se descomprime un poco su carga de trabajo para que no estén haciendo cosas apuradas, digamos, y cometan errores. ¿Cómo se limpia y desinfecta una sala de espera? En una urgencia, en emergencias. Sí, nosotros usamos, y calculo que todas las instituciones, desinfectantes de un solo paso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no requieren jabonar, enjuagar y desinfectar. O sea, la norma del ministerio dice que sigamos nuestros protocolos habituales o usemos lavandina en 1000 partes por millón, que serían 1 en 50. Sí. La lavandina es muy buena, pero requiere que yo jabone, enjuague y desinfecte. Varios pasos, claro. Entonces, con el flujo de gente que circula en toda la institución, especialmente en la guardia, lo que usamos son desinfectantes de un solo paso que garanticen que en un minuto que la superficie que ha sido limpiada se garantiza libre de gérmenes. Claro. Un producto específico, químico para eso. ¿Cómo es entrenada la persona para que siga ese protocolo de limpieza a la perfección, digamos? En la institución nosotros a cada persona que ingresa le damos un manual pequeño del paso a paso que debe aprender y después se lo enseñamos. Trabajamos mucho esto de escenificar la escena de donde va a trabajar porque hay un orden que debe seguir en cada lugar, ¿no? O sea, entra y hace determinado circuito para limpiar para no mezclar áreas contaminadas con limpias. Claro. ¿No? Entonces se los entrena y continuamente se hace educación en terreno, digamos educación in situ, y controlamos que esto, porque yo le puedo enseñar a alguien, pero no me garantiza que lo vaya a hacer bien, entonces usamos marcas de lapicera flúor. Y después con la luz UV pasamos y revisamos, porque lo que nos interesa que limpien en el día a día es lo que la gente va a tocar. Claro. Ahora, le cuento una estadística de la Organización Mundial de la Salud en un informe que se llama Infecciones asociadas a los centros de salud, a los centros de cuidado de la salud. Dice que cientos de miles de personas, cada año cientos de miles de personas en el planeta adquieren infecciones
dentro de los hospitales, es decir, llegan libres de infecciones y a lo largo de un procedimiento o cuando salen se descubren que tienen infecciones. De cada 100 pacientes, 7 pacientes en países desarrollados y 10 en países en desarrollo adquirirán al menos una infección asociada a un centro de salud. Por supuesto, los países con niveles socioeconómicos más bajos son los más afectados, pero es muy llamativo que en los países desarrollados, por ejemplo, el 30% de los pacientes en terapia intensiva van a tener al menos una infección. Eso se duplica o triplica en los países en desarrollo. Y en los países de ingresos altos, la infección más común es la infección urinaria. En los países de ingresos bajos también, pero llega a darse en el 30% de los pacientes. Es decir, ya no se trata de los virus que llevan las personas, sino que adquieren en los hospitales. Parece ser una población viral y bacteriana muy difícil de mantener bajo control y de domesticar. ¿Hay conciencia de eso en las instituciones de la Argentina? Sí, sí, por lo menos en las que conozco, las privadas, que es donde me muevo, hay mucha conciencia, por eso hay muchos protocolos de limpieza, tenemos mucha vigilancia de portación de estos gérmenes multiresistentes. Entonces, además de detectar por ciertos criterios de sospecha el ingreso a la institución, nosotros hacemos vigilancia en las unidades de cuidado crítico, donde estaría el paciente más delicado, con controles semanales, y ese sería el termómetro institucional de decir alguien no está cumpliendo y tenemos un brote. ¿Y cómo se controla? ¿Cómo se mide hace un eso? hisopado rectal a las personas para ver la aportación. En el caso de CEMIC, está centrada en la búsqueda de carbapenemasas. ¿Qué es eso? Las bacterias que son resistentes a los carbapenemes, que serían las más peligrosas del momento. Resistentes a los antibióticos. A los antibióticos, sí. Los big bugs, que se los llaman, sí. Entonces testeamos. Si no tenemos, podemos tener a alguien que entró. La resistencia no solo es porque nosotros se la hayamos pasado, sino porque tiene muchos antibióticos encima que van a generar presión de selección y va a tener una resistencia propia. Pero tratamos de limitar el daño, digamos, ¿no? Si son 2, 3 pacientes, ya le generamos un área específica y actuamos en consecuencia como si fuera un brote para evitar el daño a los otros. Una epidemia como la del coronavirus nueva, que no tiene tratamiento, que no tiene vacuna, ¿representa un desafío mayor todavía al control de las infecciones y de los contagios? Sí, sí. Se presenta... sobre todo sacarle a la gente el miedo, porque se supone que todo el tiempo trabajamos entrenados en el uso de las medidas de bioseguridad y el uso de los elementos de barrera. Lo que siempre tratamos de transmitirle, y todo este tiempo desde fin de enero que estamos trabajando con la gente, es de que ellos saben usar estos elementos y si se nos presenta el caso que ya hemos tenido, tienen que actuar con tranquilidad y hacerlo bien. Porque un error y puede significar la contaminación de un elemento que capaz que vamos a involucrarnos todos al pasar por ahí. Claro, hay muchos errores posibles. Hay muchos, por miedo. Claro, el checklist, que es tan clave en medicina, ¿no? El listado que se va marcando las distintas acciones que se tienen que respetar para que un protocolo, bueno, tenga bajo control efectivamente lo que quiere controlar, ¿no? Nos aseguramos de que todos puedan lavarse las manos dentro de la habitación, fuera de la habitación, me olvidé, está en el pasillo, en el office. O sea, le damos muchas instancias a la gente para que cumpla y aún así es bastante difícil. Claro. En estas distintas entrevistas que estamos haciendo desde que se conoció el brote de coronavirus a fines de enero, sobre todo cuando saltó la información, hemos hablado con distintos infectólogos y algunos reconocían, como yo le señalaba recién a Tomás Orduna, que en el manejo de la epidemia de gripe A en la Argentina hubo una falta de adhesión significativa a algunos protocolos por parte de parte del personal de salud, ¿no? No se creía que era tan necesario eso. ¿Ese aprendizaje se instaló finalmente? No, no te dirían todos. Hay todavía gente que le cuesta en el ámbito de salud y no estamos hablando de gente que desconozca, ¿no? O sea, es a todo nivel. Por eso se trabaja tanto en cómo vestirse y desvestirse, por ejemplo, ¿no? Que es algo importante. Por ejemplo, un barbijo, yo me lo pongo, tiene que cubrir toda mi cara, no me lo puedo poner cruzado, porque esta es mi zona de riesgo. Pero cuando lo retiro, no puedo agarrarlo de la máscara porque es la zona contaminada. Y cosas tan mínimas como esas que cuesta que la gente recuerde, por eso siempre le decimos, si entras, o sea, tranquilízate, no corras y te vamos a dar todo el tiempo, porque nadie te va a pedir que hagas algo más
para evitar estos errores de que en el apuro se saque, toque el ojo, Claro, no se tocar, lave. si hay una enfermera o un médico con barbijo y se lo saca desconcentrado, simplemente tocar el barbijo en la parte Ya exterior contaminó después, su mano. ya contaminó su mano y puede esparcir una Claro, infección. se puede tocar el claro, ojo, se puede autoinocular o te toca la perilla a la puerta y Claro. después vos entras claro, y dices, no toqué nada más que abrir la puerta para mirar qué pasaba y después me piqué el ojo y me lo toco y me inoculo. claro, O sea, claro. lo que tratamos de contarle a la gente es que cuando hablamos de transmisión por gota, que es ahora el barbijo quirúrgico, Sí. la gripe, estamos también nosotros en riesgo de ser afectados. O sea que no podemos pensar no me va a pasar. Nos puede pasar y Claro. tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Sería conveniente, es una idea de parte de estos protocolos, que de seguir avanzando la epidemia del coronavirus cuando se pase ya a otro nivel, a otra escala, como señalaba recién Orduna? Ahora son casos aislados y se está tratando de contener y mantenerlos en esas condiciones de aislamiento. ¿El personal de un hospital use todo el tiempo barbijo? Es difícil porque no es un elemento muy cómodo. Ahí empieza, cuando uno hace más de lo que debe, empieza a haber errores. Entonces el concepto Claro. siempre es hagamos menos es más. O sea, sé bien, Claro. quizás tengamos que localizar los pacientes, hacer un corte, que la gente trabaje con menos pacientes Claro, un ingreso diferenciado, una puerta distinta para aquellos pacientes que llegan con algún síntoma de resfrío, por ejemplo. Claro, porque 8 horas con un barbijo en algún momento me lo voy a tocar, me lo voy a sacar. O sea, voy a cometer muchos errores de agotamiento. Claro, digamos. un barbijo que se saca no puede volver a usarse, ¿no? Una vez Claro. que hizo la prestación con el paciente, al retirarse tiene que descartarlo. Igual que el camisolín, igual que los guantes. Claro, que vemos en general en las salas, cuando uno asiste a un hospital, se tira, se saca y se pone y se lo tiran al cesto de basura, ¿no? Sí. Ahora, hay desde el ministerio, desde distintos ministerios de las provincias en la Argentina, desde el Ministerio de Seguridad Nacional, de Salud Nacional, hay protocolos y entrenamiento a escala masiva del personal de salud en relación a las nuevas informaciones que se tienen, por ejemplo, en el caso de esta epidemia. Creo que no, porque es más iniciativa institucional que decide, cada institución decide cómo le va a bajar la información a la gente. Entonces me parece que hay mucha gente que se pierde este evento y no está muy informado. Tampoco, por ejemplo, a nosotros no nos interesa darle mucho contenido teórico, sino la parte práctica de cómo va a actuar para hacer un ensayo, digamos, antes de que les pase, saber cómo lo tenían que haber hecho, porque todo lo que está pasando, ellos todo el año manejan estos elementos de barrera. El asunto es que no pierdan el norte, digamos, ¿no? Que sepan, esto siempre lo hacemos porque tenemos aislamientos por gota todo el año. No asustarse y trabajar bien. Claro. ¿Cuáles son, en el caso de la información, la literatura que hay sobre seguridad de los pacientes y posibilidades de contagios de infecciones en los centros de salud? ¿Cuáles son los casos más comunes que se han dado en Argentina? Los de la gripe, y porque las otras bacterias, por las carapemasas, por ejemplo la KPC. ¿Qué enfermedades producen esas? Por ejemplo, ¿infección urinaria es una? Infección urinaria, bacteriemia, infección de sitio quirúrgico. Sí hay. O sea, en una operación, la persona operada termina infectada con algún tipo de virus o bacteria. Puede suceder. ¿Y cuáles son las bacterias y los virus que hay en un teatro de operaciones quirúrgicas? Si es abdominal, va a ser algo que esté en el tracto intestinal. Claro. Si es de vía respiratoria, lo que coloniza depende de la inmunidad del paciente, del estado en el que esté, puede ser un factor que le produzca la infección. Claro. Entonces se trabaja sobre todo eso, por ejemplo, desde la antisepsia de piel en el prequirúrgico, cómo lo van a bañar antes, o sea, es el pasito a pasito. Para evitar todo esto, y los hospitales, las instituciones tienen programas de vigilancia para ver qué es lo que no está funcionando y reforzar. ¿Cómo es un programa de vigilancia de una institución para evitar que estas infecciones se den? En el área de quirúrgica, por ejemplo, se eligen cirugías limpias. Se supone que cadera, columna, rodilla, por darte un ejemplo, cardiovascular,
bypass, válvulas, Sí. no deberían infectarse porque son cirugías programadas, limpias. Claro, limpias, porque Eh, naturalmente en esas partes del cuerpo no hay bacterias, esa sería la idea. Claro, Ujú. si yo voy por una hernia de disco, yo no voy con una infección, yo voy con que me solucionen Claro. un problema y se supone que ahí no tengo una infección. Claro. Entonces trabajamos en todo el proceso desde la antisepsia de piel hasta la profilaxis antibiótica y todo el postquirúrgico Claro. lo seguimos. Sí. Entonces después podemos saber quién se infectó, de qué germen, en qué tenemos que trabajar. Ujú. En las áreas de cuidado crítico, los principales factores de riesgo son la sonda vesical, el catéter venoso central o el respirador. Ujú. Entonces, tenemos paquetes de medidas, cortitos, simples, de menos de 5 cosas que hacer que la gente sabe. Que los uno- enfermeros o los médicos saben. Sí, saben y uno sí. puede controlar el cumplimiento solo con mirar. O Claro. sea, no es una cosa compleja. Ujú. Entonces controlamos el cumplimiento de esas medidas y vigilamos la cantidad de eventos que podemos Sí, tener. sí, sí. La gente suele adherirse bastante bien. ¿Y hay alguna estadística que diga, por ejemplo, en una operación, por qué se dan esos contagios? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de esas infecciones? ¿Qué es lo que falla con más frecuencia? Son gérmenes de piel la mayor Sí. parte de las veces y falla la antisepsia de piel, el Ah. esperar a que el antiséptico seque, por ejemplo. Claro, ¿cuánto que lleva? ¿Segundos, minutos? Eso? 2 minutos. 2 minutos hay que esperar. Sí. Si se procede antes de que seque, puede haber puede una haber infección. un riesgo, Ah, sí. importante. Sí. Y última cuestión, Wanda, la industria aeronáutica fue la creadora de este sistema de chequeo con el checklist, ¿no? Sí. Y de ahí saltó a otros protocolos de seguridad como en la medicina. ¿Cuánto de la naturalización y la repetición de estos protocolos termina generando errores y generando la falta de alguna manera, de respeto a estos protocolos, porque de tan repetidos y postergada la posibilidad de infección? Una cosa es un avión que se puede caer, pero otra Claro. cosa es una infección que no se ve y que sucede diferidamente. ¿Cuánto afecta efectivamente al cumplimiento de esos protocolos? Mira, hay equipos quirúrgicos que los hacen muy bien y son muy conscientes del valor que tiene hacer ese procedimiento bien, el checklist, ¿no? Desde la admisión. Hay equipos quirúrgicos que culturalmente piensan que no es necesario, no los hacen bien y los resultados se ven en las estadísticas internas, digamos, ¿no? Claro. O sea, los equipos que más se adhieren tienen bajas tasas. Dentro de una misma institución hay Sí. equipos de médicos y Claro. enfermeros distintos, claro. Entonces, los que más se adhieren, a lo largo del tiempo uno puede ver cómo mejora la performance del dato, cómo bajamos las infecciones. Claro. Hay mucho de trabajo en equipo, Claro. y se involucra farmacia, esterilización, la gente que está en el quirófano, Sí, los sí, sí. cirujanos, control de infecciones, los infectólogos. O sea, cada uno aporta lo que puede para que esto salga bien. Claro, y la enfermera es clave, ¿no? En ese proceso, casi como una especie de alarma que puede Porque disparar. es la que está claro, más en contacto con el paciente. Claro. Sí. Bueno, una profesión central, entonces, y sobre todo en época de epidemias y epidemias desconocidas. Muchísimas gracias, Wanda Alcalá, por Bueno. estas precisiones. Te agradezco a vos. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.